told you things I did before, told you how I used to be. Would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, had all of my history, would you go along with someone like me? I did before and had my share. It didn't lead nowhere. I would go along with someone like you. It doesn't matter what you did, who you were hanging with. We could stick around and see this night through. And we don't care about the young folks talking about the outside. And we don't care about the old folks talking about the old style too. And we don't care about the wrong folks talking about our own style. All we care about is talking, talking over me and you. Usually when things has gone this far, people tend to disappear. No one will surprise me unless you do. I can tell there's something going on. Ours seems to disappear. Everyone is leaving, I'm still with you. It doesn't matter what we do, where we are going to. We can stick around and see this night through. And we don't care about the young folks talking about the young side. And we don't care about the old folks talking about the old style too. And we don't care about our own folks talking about our own style. All we care about is talking, talking only me. Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen. Niñas y niños protagonizan jornada ambiental en municipios de la costa sur. Los microplásticos son una amenaza creciente para la salud humana y los ecosistemas marinos, advierte académico del Costa Sur. Nutriólogos expertos de todo el país exigen ser incluidos en las políticas públicas de salud y alimentación. La caña de azúcar y el medio ambiente, un equilibrio en riesgo. Deforestación, residuos y turismo, retos ambientales de la costa sur de Jalisco. Plantean soluciones por contaminación de plástico, esto en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Aranceles al acero y al aluminio afectarán el crecimiento económico del estado de Jalisco. El petróleo, inseguridad y deportaciones agravan el desempleo en ciudades fronterizas. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 5 de junio del año 2025. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mis compañeros Antonio Díaz en la jefatura de información, David Mejía, productor y reportero de este espacio, de mi compañero Silvestre Canil, reportero, en los controles operativos agradezco a mi compañero Luis Ángel Hernández Solís y en las transmisiones de redes sociales a nuestro compañero productor
productor Imanol Martínez. Esta mañana de jueves 5 de junio, el clima, la temperatura es de 25 grados Celsius, sensación térmica de 27 grados Celsius. Se espera principalmente nublado este día y la humedad de 78%. La temperatura máxima alcanzará los 28 grados Celsius, mientras que la mínima estará en 20 grados Celsius. Le invito para que establezca comunicación con nosotros, nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532, puede establecer comunicación con nosotros y también puede dejarnos un mensaje de voz o de texto al 317-121-2325. Le escuchamos atentamente con sus mensajes y desde luego con las sugerencias de mejora en estos espacios de señal informativa, sus comentarios, sus opiniones, sus críticas constructivas para seguir enriqueciendo este espacio de noticias aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Bien, pues hoy 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, esto con el fin de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y, por supuesto, de fomentar el respeto al medio ambiente. Este día propuesto por la Asamblea General de Naciones Unidas desde 1972 y coincide con el inicio de la Conferencia de Estocolmo, cuyo tema principal fue precisamente el medio ambiente. La contaminación por plásticos es el centro de este año del Día Mundial del Medio Ambiente. Toca reflexionar en esta edición 2025 sobre un problema creciente en el planeta, la contaminación por plásticos. Están en el mar, en la atmósfera, en el aire que respiramos e incluso en nuestro propio cuerpo en forma de microplásticos. La campaña del 2025 hace sobre todo hincapié en este desafío global que afecta a la salud del planeta y de los seres humanos. Así es de que todos podemos participar, difundir, compartir esta idea y este planteamiento, este desafío bajo el lema sin contaminación por plásticos. Pues esto lo podemos también, ¿por qué no? Una acción sencilla, compartirlo a través de nuestras redes sociales, en nuestras conversaciones con nuestro entorno, con nuestros compañeros de trabajo, sin contaminación por plásticos y, en lo posible, evitar el uso de estos. Esa es una muy buena forma de celebrar este día. Vamos a comenzar con la información. Sean bienvenidas, bienvenidos. Señal local. Niños y niñas protagonizan la jornada ambiental en municipios de la Costa Sur con actividades simultáneas en escuelas de la región. La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur conmemora el Día Mundial de Medio Ambiente, fomentando la conciencia ecológica en las infancias. David Mejía nos informa al respecto. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente celebrado cada 5 de junio, la Junta Intermunicipal de la Costa Sur desplegó una serie de actividades en coordinación con los 6 municipios que la integran, con un énfasis claro en la educación ambiental y la participación ciudadana. Isabel Robles, coordinadora de Planeación y Proyectos de la Jicosur, destacó que las acciones buscan fortalecer la conciencia ecológica desde edades tempranas y fomentar prácticas sostenibles entre la población. Durante esta jornada conmemorativa se realizarán actividades en Villa Purificación, como un recorrido con estudiantes, la premiación del concurso de dibujo y fotografía Villa Sostenible, exposiciones de productores locales y presentaciones sobre proyectos de monitoreo de jaguar, observación de aves y gestión de residuos. Nosotros, como Junta Intermunicipal, en coordinación con los 6 municipios, tendremos una serie de actividades a la par. Y bueno, una de ellas se realizará aquí en Villa Purificación. En esta actividad participarán 250 niños de la Escuela Urbana 435 Jalisco. En las actividades que se estarán realizando, bueno, pues será un recorrido con los alumnos de la escuela, una actividad frente al Palacio Municipal que será encabezada por los propios niños. La presentación de la estrategia de reducción de plásticos de un solo uso en Villa Purificación, y también tendremos la premiación del concurso de dibujo y fotografía que lleva como título Villa Sostenible. Estas acciones no se limitarán a un solo municipio.
En Cihuatlán, por ejemplo, estudiantes participarán en recorridos en el vertedero municipal y playas para observar el impacto ambiental del manejo inadecuado de residuos. En la huerta se llevará a cabo la campaña de Adopta una planta, donde se distribuirán árboles frutales y semillas donadas por Fundación Careyes y otras organizaciones. Comentarte que en el municipio de Cihuatlán, desde el día de ayer ya se iniciaron actividades con recorridos y con estudiantes y algunos artistas de la región para contemplar algunas obras que se estuvieron plasmando en algunas palmeras. También ellos están realizando el día de hoy y mañana pláticas con estudiantes de la normal de Sayula sobre el impacto ambiental en la laguna del Tule. Y están haciendo algunos recorridos por el vertedero municipal y playa de Barra de Navidad. El vertedero está recibiendo algunas acciones de mejora y bueno, pues se está llevando a los estudiantes para que dimensionen el impacto que se genera por el uso indebido de los residuos. La funcionaria destacó que a lo largo de los 12 años de existencia de la Jicosur, el trabajo con comités ciudadanos ambientales, escuelas y gobiernos locales ha permitido construir una base sólida de participación. La Junta explicó que evalúa constantemente el impacto de sus acciones con mediación al inicio, mediano y largo plazo, especialmente en la reducción de residuos escolares. Esta colaboración multisectorial ha sido clave, refieren, para implementar rutas diferenciadas de recolección de residuos y avanzar hacia un relleno sanitario intermunicipal. Para Señal Informativa, David Mejía. Y en este contexto, también aquí el municipio de Autlán ha dado a conocer su programa de actividades que han comenzado desde muy temprano. Este programa general que también promueve acciones prácticas sin contaminación. Por ejemplo, se va a llevar a cabo una feria ambiental con exposiciones, talleres, stands informativos, campaña de adopción de mascotas y con expositores de la colección biológica itinerante de este centro universitario que lidera el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes. La dirección de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán serán parte de estas exposiciones que se tendrán, así como la CONAFOR, ABC del compostaje doméstico y cultivos orgánicos, así como el ERPECO, y también tienen la participación de las Amacilias, esta red de observadoras de aves, vigilando ríos y arroyos, la laboratorio de hipatía y colección de amigos de El Coajinque, el colectivo, la dirección de turismo, la dirección de agua potable, medio ambiente, un tianguis agroecológico, esto que estarán también exponiendo productos orgánicos y ecológicos, que se tendrá pues todo esto en el Jardín Hidalgo el día de hoy. Hay una gran actividad en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, y también en el museo, a la par, en el Museo Regional de las Artes se estará llevando a cabo desde las 7 de la tarde la exposición fotográfica de la importancia de las aves en el medio ambiente, con diversos profesionales de la fotografía, expositores que tendrán la participación en esta actividad, desde alumnos, exalumnos también de este centro universitario. Pues bueno, toda esta actividad que usted puede conocer con más detalle en la página del municipio de Autlán, en el área de medio ambiente. Y en este contexto, sabemos que los microplásticos, como ya escuchamos, es el tema principal del eje central de este del Día Mundial del Medio Ambiente. Los microplásticos son definitivamente una amenaza creciente para la salud humana y los ecosistemas marinos. Esto lo advierte académico investigador de nuestro Centro Universitario de la Costa Sur. Tanto en las costas de Jalisco como de Nayarit se ha documentado la presencia de microplásticos en organismos marinos como el zooplancton y los camarones de estero, lo cual pues implica riesgos directos para las cadenas alimenticias locales y la salud de quienes los consumen. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz.
El biólogo y doctor en ciencias Enrique Godínez Domínguez, académico del Centro Universitario de la Costa Sur, advirtió que los microplásticos se han convertido en una amenaza silenciosa pero creciente para la salud humana, la seguridad alimentaria y el equilibrio de los ecosistemas marinos. Así lo expuso durante su conferencia Microplásticos, la gran amenaza, ofrecida en Casa Universitaria del CUC Sur. En un tono claro y cercano, el especialista explicó que los microplásticos, fragmentos menores a 5 milímetros derivados de la degradación de productos plásticos, ya están presentes en el aire, los alimentos y los tejidos humanos. Incluso en el cerebro de personas fallecidas se han encontrado rastros de polietileno con posibles vínculos a enfermedades como la demencia, alertó citando un estudio reciente. Godínez Domínguez detalló que en la costa del Pacífico mexicano y en particular en la región de Jalisco no están exentas de esta problemática. En las costas donde realiza su trabajo de campo con su equipo se ha documentado la presencia de microplásticos en organismos marinos como el zooplancton y los camarones de estero, lo cual implica riesgos directos para las cadenas alimentarias locales y la salud de quienes lo consumen. No, a todos nos importa, pero lo que nos comemos nosotros. Bivalvos, crustáceos, o sea, ostiones, camarones y peces, incluso la sal marina, incluso la del Himalaya, que no es del Himalaya, viene contaminada con microplásticos, ¿sí? Y hay muchos organismos, porque si alguien saca en un estuario camarones, que son los comúnmente los de altura, los de marinos, a veces no tenemos tanto acceso, porque los que más se producen y consumimos por el precio accesible que tienen son los camarones que se dan en esteros, ¿sí? Nayarit tiene una producción muy grande y en los esteros pues son zonas donde lixiviados de todos los campos agrícolas y de zonas urbanas que lavan y llevan ahí muchos microplásticos, ¿no? Además de presentar evidencia científica, el investigador destacó la falta de voluntad política para frenar la producción masiva de plásticos de un solo uso. Criticó que mientras la industria traslada la responsabilidad del reciclaje a los consumidores, los costos ambientales y de salud aumentan. De forma deliberada, las grandes empresas han generado campañas muy, muy exitosas en el sentido de transferirnos la culpa a nosotros por la contaminación de plásticos y cosas de ellos. Por ejemplo, la Coca tiene unos ejemplos muy buenos de que recicla, por favor, ¿no? O sea, claro, y ellos producen millones y millones de botellas, de envases, ¿no? Pero la bronca de reciclar es de nosotros, ¿sí? Y entonces hemos desarrollado también, algunos, no todos, pues, pero esa como conciencia, culpa de que la contaminación es culpa de nosotros y nosotros la podemos controlar. La verdad es de que existen estudios en donde dice que si, por ejemplo, la Colgate no te pusiera 4 envoltorios en un paquete de pastas dentales, pues contribuiría muchísimo de lo que podríamos hacer todos juntos, queriendo, y llenos con un costal a recoger plásticos. Entonces, el problema no tanto es recoger plástico, que sí ayuda mucho, pero el problema es generar esos embalajes y eso. Entonces, ¿eso cómo lo podemos controlar? Finalmente hizo un llamado a repensar los hábitos cotidianos desde el hogar y a exigir marcos legales más estrictos que obliguen a la industria a asumir su responsabilidad. Los jóvenes pueden encontrar en esta causa un camino para volver a la política no partidista, sino de conciencia y transformación social, concluyó el académico. Señal informativa, Antonio Díaz. Estamos escuchando el tema de los microplásticos justo en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se debe centrar los esfuerzos en motivar a las personas y a las comunidades para que se conviertan en agentes activos de desarrollo sostenible y de protección del medio ambiente. Es por ello que se hace esta invitación extensiva a todas las personas a mejorar sus hábitos de consumo. Decíamos, una forma de celebrar el día de hoy, tan solo el día de hoy, una acción es no generar más plásticos. Hay que abstenernos de hoy, tal vez esa botellita de agua, pues ponerla en nuestro recipiente cotidiano. A las empresas a desarrollar modelos más ecológicos, también esa es otra convocatoria. A los gobiernos a proteger las zonas
que necesitan ese respeto, bueno, las zonas como las reservas, a los profesores también a educar desde las aulas en valores naturales, a los jóvenes a alzar la voz por el futuro del planeta. La protección del medio ambiente requiere del apoyo de todas y de todas las personas, por ello es que se considera que es un esfuerzo global y pues todos podemos colaborar tomando conciencia acerca de la conservación del medio ambiente, desde reciclar y reutilizar los productos que consumimos, el papel, el plástico y otros materiales. Utilizar racionalmente el agua potable, plantar árboles en nuestra comunidad, sustituir el uso de vehículos por una bicicleta, que ayer fue el Día Internacional, por cierto, caminar si es que no nos quedan trayectos muy largos para llegar a nuestras áreas de trabajo, cerrar adecuadamente las llaves del agua, controlar las fugas de agua, utilizar pilas y baterías recargables, separar los residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos. Definitivamente aquí hay una falta muy importante también de un depósito final de los residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos. Esto que genera bastante controversia, pero que sin duda es una realidad que vivimos todos los días. Hacemos un esfuerzo, o quienes hacemos el esfuerzo por separar nuestros residuos, el plástico, por ejemplo, desafortunadamente llega al mismo lugar de los otros desechos. Esto lo digo de verdad por que lo he visto, y es desafortunado ver cómo si el ciudadano hace desde su casa el esfuerzo por separar, y el momento de llegar al camión de la basura no lo vemos. Entra a donde va todo el demás desecho, desafortunadamente. Tenemos más información, más de este día estaremos comentando, pero voy a una breve pausa. Son las 9:23 y regresamos. Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. Radio UDG. La radio que llevas en tus mejores momentos. Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Los nutriólogos de todo el país exigen ser incluidos en las políticas públicas de salud y de alimentación. El Movimiento Nacional Nutriólogos en Acción, conformado por más de 30 colegios y asociaciones de profesionales, buscan visibilizar el papel del nutriólogo en la prevención de enfermedades. Piden ser parte activa del programa como estrategia federal Vive Saludable, Vive Feliz. Vamos a escuchar los detalles con nuestro compañero Silvestre Canil. Representantes del Movimiento Nutriólogos en Acción, Profesionales de la Nutrición Unidos por México, participaron en una reciente emisión del programa Consumo Bienestar, donde abordaron la falta de inclusión del gremio de nutrición en programas oficiales de salud y alimentación implementados en escuelas de nivel básico. El movimiento surgió a raíz de la estrategia federal Vive Saludable, Vive Feliz,
puesta en marcha el pasado 29 de marzo, y se ha consolidado como una red nacional con participación de más de 30 colegios, universidades y asociaciones de profesionales de la nutrición de todo el país. Entre los organismos que han firmado el pliego petitorio se encuentran instituciones de Jalisco, Puebla, Michoacán, Guerrero, Sonora, Tabasco, Veracruz, Baja California, entre otros. Habla la maestra Claudia Granados, fundadora del movimiento y académica de la Universidad de Guadalajara. En primera parte, surgió por la necesidad de visibilizar y alzar la voz por el gremio de nutriólogos. Y de ahí surgió este movimiento, que en realidad tiene el nombre de Nutriólogos Profesionales de la Nutrición Unidos por México. Y bueno, complementar nada más que también surgió a raíz de la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz, que se implementó en las escuelas el pasado 29 de marzo. De ahí surgió toda esta necesidad de visibilizar, de unirnos y alzar la voz para que seamos tomados en cuenta en esta estrategia. Y una de las acciones concretas fue empezar a contactar al gremio de distintas organizaciones y del país para unirnos, ¿no? Para unirnos para este pliego petitorio y para alzar juntos la voz. Otra de las acciones concretas fue la realización y la entrega de un pliego petitorio, ¿sí? A las autoridades tanto estatales como federales. Esto es en las federales a la Presidenta de la República, al gobernador, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación, a la Cámara de Diputados y a la de Senadores, ¿sí? Y asimismo, cada representante del gremio han estado realizando estos pliegos de la misma manera en sus estados. Durante la entrevista enfatizó que el nutriólogo es una pieza clave para lograr cambios sostenibles en los hábitos alimenticios de la población, especialmente desde una perspectiva de prevención. Por su parte, la maestra Doris Cristel Padrón, presidenta del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, señaló que la omisión de este perfil profesional ha generado confusión en escuelas y familias ante la falta de orientación técnica. Porque definitivamente hemos recibido de repente, pues, información que todavía no tenemos sistematizada, pero información cualitativa y que probablemente ustedes también como colegas las han recibido, pues que los papás pues también han colapsado, ¿no? En qué mando en la lonchera, ¿cierto? Qué mando, los profesores de repente pues evidentemente no tienen y no tendrían realmente en este momento por qué tener toda la información adecuada, ¿no? Pero son ellos los que informan a los estudiantes de decirles no traigas pan blanco, trae pan integral o no te lo comas, ¿sí? Entonces, definitivamente al ciudadano común, y yo me estoy enfocando que integra toda esta estrategia, pues creo que una de las maneras que más lo afecta es la falta de información adecuada, Cristi. Porque nosotros creemos fielmente que el profesional de la nutrición somos los competentes para dar estas capacitaciones. Ambas voceras reiteraron que el objetivo no es confrontar al gobierno, sino sumarse de forma profesional y ética a la estrategia nacional. El movimiento hace un llamado a la ciudadanía, medios de comunicación, instituciones y otros profesionales a difundir y respaldar esta iniciativa. Para Señal Informativa, Silvestre Anil. La caña de azúcar y el medio ambiente, un equilibrio en riesgo. La caña de azúcar es el cultivo más rentable en la región Costa Sur, pero detrás de sus cifras récord se oculta una realidad ambiental preocupante. La quema constante de parcelas, el uso intensivo de agroquímicos, la sobreexplotación de agua y además la afectación en la fauna, como ya se ha estado insistiendo por parte de los expertos investigadores, dejando huella en los ecosistemas locales, desde luego. Antonio Díaz nos tiene esta importante información en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Aunque existen alternativas como la cosecha en verde, la quema de caña sigue siendo una práctica común antes y después de la zafra. Esto tiene consecuencias directas: la muerte de aves, reptiles y mamíferos, pérdida de fertilidad del suelo y afectaciones respiratorias en las poblaciones cercanas. La quema ya no solo es una tradición agrícola, es un problema de salud pública, advirtió el doctor Arturo Moreno, investigador del Costa Sur. Diversos estudios han documentado la presencia de pesticidas y fertilizantes en pozos de agua en zonas cañeras, especialmente en Autlán y Casimiro Castillo. Estas sustancias contaminan fuentes de agua para consumo humano y afectan la biodiversidad del suelo. Aunque ya existen proyectos de transición hacia métodos más sustentables, como el uso de hongos degradadores y control biológico de plagas, estos aún son limitados frente a la escala del problema. Mucha de la crítica que se le ha hecho precisamente al cultivo de la caña
estos impactos que ha tenido en la parte ambiental. Se valora la parte económica, se valora la parte social, pero se ha criticado en esta parte lo que sería la parte ambiental, ¿sí? Y en esta parte ambiental, este es uno de los principales elementos, problemas que se ha tenido precisamente, ¿sí? Bueno, esta es una forma de manejar, digamos, un tanto la cosecha. Yo no sé si alguien de aquí ha intentado entrar a un cañaveral en verde, y si ha intentado, tal vez nos va a dejar, sale todo cortado de las manos, de la cara, y pues eso son elementos que no favorecen, digamos, para que entre la gente directamente a cortar. Entonces, normalmente por eso es que se hace este proceso de quema, para ayudar a la cosecha, también en el caso del ingenio, también es un manejo previo para que llegue con menos impurezas al ingenio. La caña de azúcar demanda además grandes volúmenes de agua y en la región se riega mayoritariamente por rodado o gravedad, un sistema que desperdicia líquido por filtración y evaporación. Tenemos agua, sí, pero no significa que podamos seguir usándola sin control. Hay una sobreexplotación real, señaló la doctora Maleni Ramírez al advertir sobre investigaciones en curso que han evidenciado esta problemática. Tema, hay un montón de información. El otro, aunque dices que hay un manejo eficiente del agua, hay compañeros egresados del doctorado donde sí es una región con agua, pero hay una sobreexplotación ya severa de los mantos freáticos, entonces no tenemos tanta agua ya. O sea, es un tema urgente eficientizar el uso del agua, ¿no? Sí. Y bueno, sí, hay muchos trabajos interesantes que se están haciendo precisamente para contrarrestar. Estudios recientes han detectado un descenso en los niveles de los mantos freáticos y residuos tóxicos en fuentes de agua subterránea. La tecnificación del riego es urgente, pero muchos productores carecen de los recursos para implementarla. La caña de azúcar sostiene la economía en la costa sur, pero su modelo actual pone en riesgo los recursos naturales de los que depende. A pesar de algunas iniciativas ambientales en marcha, aún queda camino por recorrer para transitar hacia una producción más justa y sostenible. Señal informativa, Antonio Díaz. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. WhatsApp 317-121-2325. XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Señal entrevista. Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Esta mañana nos acompaña en nuestro espacio de entrevista y agradecemos que sea nuestro invitado frecuente, puesto que nos orienta en el marco legal con sustento y pues bien justificado siempre sus comentarios. Nos da mucho gusto saludar al doctor Wilber Orozco González. Él es abogado, académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur del Departamento de Estudios Jurídicos. ¿Cómo estás, doctor Wilber? Bienvenido, muy buenos días. Hola Elia, muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento. Agradecerte este espacio y sobre todo también a todo tu equipo que está aquí en Radio Universidad. Bien, pues vamos a platicar sobre el día 7 de junio, que es el Día de la Libertad de Expresión en México. Bueno, al respecto me gustaría que nos compartas desde este marco jurídico acerca del estado de la libertad de expresión en nuestro país. Mira, Elia, es muy interesante este tema, ¿no? La libertad de expresión en México data que celebremos el 7 de junio desde 1951. Pero antes de 1951 quisiera comentarte
que la libertad de expresión es algo que nace en Grecia, en Roma, y que en Francia, de alguna manera, cuando viene la Revolución Francesa, se retoma en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero es en la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se contempla esta libertad de expresión, ¿no? Entonces, en 1948, 1951, México retoma esto. Actualmente, la libertad de expresión está consagrado como un derecho humano, pero también como un derecho fundamental. Quiere decir que este derecho jamás debe ser limitado por ningún Estado ni por el sector privado, ¿no? Habrá algunas limitantes que ahorita te platicaré. Bueno, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 7º, establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, ideas o informaciones, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, tenemos esa libertad para cualquier medio. Bueno, cuando se hablaba antes de pararte en un foro, en un escenario o en una plaza pública y poder manifestarte en contra del Estado, en contra de cualquier política, ¿no? Ahora tenemos redes sociales, tenemos algunas otras formas de cómo podemos manifestar estas ideas, estas opiniones, estas expresiones que tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el Estado obliga, conjuntamente con el artículo 6º, a que ninguna manifestación de idea pueda ser censurada, clausurada, ¿no? Pero este derecho, como todos, estas libertades tienen ciertos límites, ¿no? Uh-huh. Actualmente podemos hablar de 4 límites que tiene este derecho y que a partir de ahí vendría también esas limitaciones al ejercicio, ¿no? Está el ataque a la moral, que es cuestionable la moral porque es muy subjetiva. Yo preguntaría a la Constitución, ¿la moral de quién o de cuántos, no? Y la otra requisito o otra limitación que tenemos es la vida privada, que atente contra la vida privada o los derechos de los terceros, ¿no? Yo puedo manifestarme públicamente contra el presidente municipal de Autlán, pero no puedo así contra Gustavo Robles como persona porque estoy atentando contra su vida privada, ¿no? Por decir algo. Otro límite es que provoque algún delito. Bueno, en la última invitación que me hicieron aquí en radio hablamos de la apología del delito, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hay manifestaciones en este ejercicio de la libertad de expresión, pero conlleva a la comisión de un delito, bueno, ahí hablamos de ese límite que puede tener la libertad de expresión. Y la última es que perturbe el orden público, que también está muy subjetivo, hasta dónde puede considerarse que perturba el orden público, ¿no? Entonces, actualmente la libertad de expresión, el día 7 que celebramos, uh-huh, es a partir de la libertad que tienen los medios de comunicación para difundir, expresar ideas, ¿no? Entonces, México tiene establecido un derecho como tal. Actualmente podemos estar en un debate entre que si hay libertad de expresión o no. Yo diría que sí la hay, y creo que estamos en un momento cúspide donde más se ejerce la libertad de expresión. Vemos por todos los medios de comunicación a favor y en contra del Estado. Si estuviéramos en un Estado donde no se garantiza y se respeta la libertad de expresión, creo que los mensajes que veríamos en redes sería solo hacia un sector beneficiario, que puede ser el Estado el que puede controlar, ¿no? Uh-huh. Pero actualmente hay tanta libertad que se puede opinar en diferentes sentidos o en diferentes opiniones de a favor o en contra del Estado, y creo que no hay repercusiones, al menos directamente. Uh-huh. Entonces, yo recuerdo, 2006, en el año 2000, a partir de un cambio de gobierno, no sé si recuerdes, que por ahí a un presidente de México se le criticó cuando fue al Vaticano y al arrodillarse para saludar al Papa, se le vio un calcetín roto. Y la prensa lo trajo por todos lados, ese tipo de comentario, ¿no? Ese tipo de expresión. Entonces, en un estado donde perjudica a la figura, a la institución, que puede de alguna manera dañar la imagen, creo que habría censura a la imprenta si les dijeran que no puedes publicar esto, no puedes decirlo, ¿no? Pues, sin embargo, se dio, y con mucha amplitud. Tenemos otros pasajes en la vida política de México a un presidente que le aventaron un zapato, y que en plena conferencia pública le avientan un zapato. ¿Es una forma de manifestarse? Sí. Uh-huh. ¿Es una forma de tener descontento? También. Y lo vemos actualmente en los diferentes tipos de marchas.
que actualmente se hacen en contra o en favor del Estado, donde podemos ver esta manifestación de ideas presentes, ¿no? Estamos hablando de la libertad de expresión de los ciudadanos, de la sociedad, efectivamente. Contrario a ello, pues sí hemos visto que hay periodistas que han sido atacados, e incluso han perdido la vida, y que ahí está otro sector que sí tiene esa gravedad, salvo el trabajo que ellos hacen, pues. Claro, ahí tenemos un tema muy interesante porque el Estado tiene la obligación de garantizar la manifestación de las ideas y a los periodistas, ¿sí? El primer, yo diría, elemento que a mí me permite decir que tenemos libertad de expresión, tenemos un número importante de periodistas que están bajo protecciones de medidas de seguridad, es decir, de protección. Entonces, quiere decir que el mismo Estado protege a periodistas, que por otro lado sí tenemos un número importante a nivel internacional con periodistas que han sido asesinados. Desafortunadamente no hemos sabido las causas para ver si pueden estar vinculados con un tema privado del periodista o con un tema que tiene que ver con la labor periodística que desempeña, desde mi punto de vista, ¿sí? Y a partir de ahí poder determinar si al final de cuentas puede estar en riesgo la libertad de expresión a partir de su función, de su desempeño, o por temas de carácter privado que podemos tener, ¿no? Porque hemos tenido casos de periodistas que su deceso es consecuencia de algún aspecto de su vida privada y no necesariamente de la labor que desempeña, ¿no? Entonces, creo que por ahí fue un tema de un periodista de Veracruz, y tenemos otro que sí fue, tenemos por ahí también el antecedente de otro periodista que se vincula con un gobernante, su deceso, ¿no? Entonces, ahí sí podemos decir que está en riesgo, pero no podemos decir que no hay libertad de expresión, porque los medios de comunicación tienen hasta este momento ciertos límites en el ejercicio de la función, de las concesiones. Desconozco, ahí a lo mejor tú me puedes apoyar un poquito más, si hay líneas sobre lo que puedes publicar o no puedes publicar respecto a las notas periodísticas, ¿no? Y ahí sí pudiéramos decir si se atenta o no contra la libertad de expresión en ese sentido. Pues bueno, un tema complejo con distintas aristas, efectivamente, que también nos llevan a pensar en otro planteamiento de la autocensura, porque ¿qué prefiero entonces? ¿Mi seguridad? ¿Autocensurarme porque estos temas no los puedo tocar? Etcétera. Creo que aquí viene también un tema de revictimización, si es que el caso fuera que va más esa falta de condiciones para ejercer el periodismo de lo personal o de lo que efectivamente realiza en su trabajo diario, ¿no? Mucho análisis al respecto, sin duda, doctor, ¿no? ¿Qué leyes desde este marco jurídico del cual hoy nos vienes a compartir existen en México para proteger esta libertad de expresión y que efectivamente no se conciba como que, pues es que tu práctica personal o con tu práctica profesional? ¿Sí o no? ¿Qué es qué existe en México para garantizar cualquier ciudadano incluso los periodistas en su profesión, ¿no? Mira, sin duda el Estado mexicano tiene unos retos enormes en todos los derechos. Así es. En el ejercicio de todos los derechos tiene unos retos enormes, ¿no? En la libertad de la expresión no es la excepción. Se tienen que garantizar el ejercicio periodístico. Tenemos, creo que algunas lagunas en estos momentos para luego irme a las leyes. Hasta dónde quién es periodista, porque a veces cualquier persona toma un micrófono, se sube a las redes y empieza a transmitir en redes y ya es periodista. Periodismo ciudadano. Desde su punto de vista, ¿no? Y entonces, en el anonimato también, ¿no? Exactamente. Entonces, hasta dónde pudiéramos, aquí el Estado tiene que empezar a determinar quiénes son susceptibles de protección por el ejercicio de su desempeño, por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues garantizar esa libertad que por ejercerlo desde el ámbito ciudadano, pues también tengas garantías de que no te va a pasar nada siempre y cuando no violentes estos 4 límites que hemos hablado de la libertad de expresión, ¿no? Y que esos límites ya me lleva a las leyes que regulan y protegen. Los establece el máximo ordenamiento constitucional que tenemos en México, o el máxima ley que tenemos, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que va a otorgarnos y reconocernos este derecho de la libertad de expresión y la libertad de imprenta y la libertad de la manifestación de las ideas,
y que a partir de este instrumento se expiden leyes secundarias donde se pueden proteger. La libertad de expresión puede ir desde lo que estamos comentando ahorita hasta que puede ser escrita, porque hay diferentes formas. Puede ser escrita o puede ser dibujo, caricatura. Entonces, la libertad de expresión implica también, y ahí me voy a ir a otro sector porque es muy amplio, que tiene que ver con la propiedad intelectual, con la propiedad industrial, que tiene que ver con la ley de comunicaciones, y tenemos unas leyes, digamos, que se desprenden de la Constitución y que regulan particularidades de la libertad de expresión por diferentes sectores, ¿no? Entonces tenemos la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley de Propiedad Industrial, la Ley de Comunicaciones, y así tenemos una serie de leyes que vienen a regular y de alguna manera proteger los derechos de, en este caso, la libertad de expresión. Claro. Y partiendo de este contexto, doctor Wilber, ya decíamos pues que la libertad de expresión no es solo para periodistas, también es un derecho ciudadano, como tú nos lo comentabas al inicio de esta entrevista. ¿Cómo puede la ciudadanía defender su derecho a expresarse libremente y sin miedo? Bien, yo lo he visto todos los días en redes sociales. En Facebook, Twitter, Instagram, lo veo ahí veo al ciudadano manifestándose, ¿no? Entonces, hay un caso fue muy sonado. Un presidente de Estados Unidos manifestó, criticó en una red social sobre un gobierno, y el dueño de esta red social no le gustó el comentario, no comulgó con ese comentario y censuró a esta persona. Entonces, cuando te cierran una red social, cuando te limitan en un grupo de Facebook, ahí estamos ante actos que censuran la libertad de expresión, porque en un mundo ideal de libertad de expresión, todo el mundo podemos manifestarlo, y tiene que haber cierta tolerancia a ciertos actos, aun cuando sean incómodos, en este ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, el ciudadano tiene que recurrir a las políticas de uso de este tipo de, digamos, plataformas o mecanismos. El Estado tiene la obligación de garantizar, en este caso, el acceso a poder ejercer libremente el derecho a la libertad de expresión, ¿no? También lo vemos públicamente, este tipo de derecho, cuando se hacen marchas, recorridos, cuando hay protestas, cuando van y fuera de la presidencia municipal ponen una cartulina o se agrupan una serie de personas. Estamos ante un ejercicio de la libertad de expresión. En esencia, cuando se atenta contra la libertad de expresión, hay diferentes mecanismos dependiendo de la circunstancia en la que se dé. Te pongo un ejemplo. Si yo estoy manifestándome públicamente, pacífica y tranquilamente fuera de la presidencia, llega la policía y me levanta, me retira del lugar, hay un abuso de autoridad. Entonces yo tendría que irme a una denuncia de carácter penal por efecto de poder ejercer mi derecho a la libertad de expresión. Y entonces, dependiendo la característica de la manifestación de mis ideas, sería el caminito que yo debo buscar para que me garanticen mi derecho a libertarme, a manifestarme libremente. Y bueno, ya mencionabas, doctor, que la libertad también de expresión conlleva esa responsabilidad de respeto cuando pues no se agrede el ámbito personal, pero sí hemos escuchado en muchas ocasiones pues es un personaje público o se debe a la función pública y por lo tanto deberá soportar, ¿no? O sea, ¿qué tanto podríamos confundir esa libertad de expresión con ese discurso de odio en el ámbito personal? Porque todos lo tenemos. Bien, interesante, ¿no? La verdad que hay lagunas en el derecho. Yo preguntaría, por ejemplo, si el presidente municipal tiene un horario para ser presidente municipal. Y si fuera de ese horario, yo puedo ir y manifestarme en contra de él, ¿no? Ahora, estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los funcionarios deben tener un nivel de tolerancia mayor al ciudadano común o a nosotros que no tenemos servidores públicos o que no tenemos una función pública, ¿no? Ahora sí que cuando vas y te manifiestas contra un presidente municipal, sus políticas, sus formas de gobierno,
este personaje debe tener un nivel de tolerancia mayor para poder, digámoslo, recibir estas manifestaciones de ideas, ¿no? Lo que sí, aquí la laguna que tenemos es hasta dónde es lo privado del presidente municipal y hasta dónde es lo público. Es decir, mientras yo no atente contra sus actos en la vida privada, yo me quiero inclinar un poquito, por ejemplo, a hablar de su familia, es tema privado, no tiene que ver con el ejercicio público. Sin embargo, yo hablo de la función pública, entonces ahí tendríamos esa libertad para ejercerlo. Claro que si un ciudadano se siente incómodo, está siendo afectado por un acto yo hablo del presidente municipal, pero puedo hablar de cualquier autoridad municipal, también, ¿no? Ya sea el Estado o de la República, ¿no? Se siente agraviado con los actos de este funcionario público, pues desde luego que puede elevar el tono de la manifestación y de la expresión de sus ideas, siempre y cuando también no, dañe la parte privada de esta persona, ¿no? Entonces ahí pudiéramos tener esos límites. La Constitución, que es la que establece estos límites, pues nos dice que el límite en estos aspectos sería no alterar el orden público. Y hasta dónde altero el orden público, hasta dónde afecto el orden público. Claro. Doctor Wilber, desde tu expertise, desde tu ámbito del marco jurídico, ¿qué consecuencias puede tener una sociedad donde se coarta o se castiga esa libertad de expresión? Bien, yo creo que lo vivimos recientemente o lo hemos vivido. Una de las grandes consecuencias es estar desinformado. Un elemento para la manifestación de las ideas, de la expresión, es tener acceso a la información. Y cuando no tienes acceso a la información, no tienes acceso a tomar decisiones libremente en la constitución de tus órganos de gobierno, por decirlo así, ¿no? Y en cómo va la política de este gobierno que tengas a nivel municipal, estatal o federal. Entonces, creo que la consecuencia política, por ahí hablaba Gerardo Olaviaga, que dice que un derecho fundamental de la cultura de la legalidad y de la cuestión cívica en un país tiene que ver con la publicación de la información, ¿no? Entonces, si los ciudadanos no estamos bien informados, a partir de que se ejerza este derecho de que nos informen los medios de comunicación o las ideas que tenemos a favor y en contra de un grupo o un gobierno, pues no podemos decidir libremente, ¿no? Entonces, creo que un Estado democrático, un Estado como el de México, ha sido fundamental esta pluralidad de gobiernos que tenemos, el acceso a la información y el poder ejercer ese derecho que es manifestarnos libremente. Perfecto. Muy bien, pues bueno, nos falta tiempo para seguir hablando de este tema que tiene pues desde bastantes puntos de vista, pero bueno, hoy nos interesaba conocer este aspecto del ámbito legal y que nos orientes. Vamos te agradecemos muchísimo tu participación y esperemos que nos sigas acompañando en estos espacios. Te agradezco, Elia, el espacio y con mucho gusto aquí estaremos presentes cada que nos invites. Desde luego que sí, muchísimas gracias. Nosotros tenemos una colaboración y participación de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora en el Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán, que justo nos habla de esta fecha 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión. La vamos a escuchar ligada justamente a esta entrevista que hoy nos está compartiendo nuestro invitado, el doctor Wilber Orozco. Muchas gracias. Señal Opinión. Estimados radioescuchas, está cercana la efeméride del Día de la Libertad de Expresión en México y como ustedes bien saben, en este sentido no hay nada que celebrar. Es así que este espacio una vez más me servirá para unir mi voz a la de los mexicanos que lamentamos que en nuestro país no existan condiciones para el ejercicio periodístico, donde se siguen asesinando y desapareciendo periodistas para acallar la denuncia.
Además, los comicios para la elección de representantes del Poder Judicial del pasado fin de semana no me dejan mentir tampoco en cuanto a procesos de tomas de decisiones informadas. La fallida democracia mexicana se vuelve a hacer presente y deja ver un mal estructural. Me explico. El origen de la libertad de expresión en México se remonta al besamanos de los dueños de los medios hacia el titular de la fuente informativa institucionalizada por excelencia en México, la Presidencia de la República. Tal como lo documenta Rafael Rodríguez Castañeda en su obra Prensa Vendida, desde mediados del siglo XX ha existido una tendencia de muchos medios periodísticos a buscar afinidad con los gobernantes, lo que derivó en una comparsa para la prolongación de los miembros de una misma clase política en el poder. Y es que si bien en el siglo pasado, que a nivel mundial se distinguió por ser escenario histórico de conquistas importantes en materia tanto de tecnología como del reconocimiento a los derechos humanos, en México esto derivó en una paradoja, pues con la salida del PRI del poder y la llegada de la alternancia y luego de la otra alternancia, los protagonistas de esta última demostraron lo rápido que el sistema medios poder los puede absorber con todo y el uso de la tecnología, la presencia de las redes sociales y la pregonada búsqueda del respeto a los derechos de los más pobres. ¿Qué 7 de junio podemos celebrar? Ciertamente, ninguna fiesta relativa a la preservación de la libertad de expresión. Sin embargo, como bien dijo Vicente Leñero, el periodismo no está llamado a resolver crisis, sino a decirlas. Así que aquí estamos, denunciando que los problemas existen y celebramos lo que dijera Gabriel García Márquez, que aunque se sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo. Por cierto, todo mi reconocimiento a los más de 70 periodistas en proceso de formación acá en CUSUR, en Ciudad Guzmán, provenientes de diversos municipios del estado de Jalisco, incluido Autlán, por supuesto, de la propia Guadalajara e incluso de otros estados. Ellos y ellas han aceptado el reto de aportar a este país, a su consolidación democrática a través de la visibilidad de los problemas reales que merecen ser conocidos, investigados y resueltos. ¿Fácil? Claro que no, pero sí digno, necesario y merecedor de todo nuestro agradecimiento y solidaridad social. Muchas gracias y buenos días. Pues ya nos vamos, el tiempo nos apremia aquí en este espacio de Señal Informativa y bien, pues agradecemos muchísimo la colaboración de la maestra Rosa Eugenia, también a ella le mandamos un saludo, un abrazo, una felicitación por seguir siendo una guía, una maestra en el tema del periodismo y desde luego hacernos y acercarnos y querer pues también pues esta vocación y esta profesión en el marco del Día de la Libertad de Expresión, que no solo es un derecho sino una herramienta fundamental para construir democracia, exigir justicia desde cualquier ámbito donde nos encontremos, desde promover una sociedad más informada y consciente. En México este derecho sigue siendo una deuda pendiente para muchos periodistas, comunicadores, ciudadanos que enfrentan violencia, censura o silenciamiento. 7 de junio pues no debe limitarse a un acto simbólico, sino que debe ser toda una jornada de reflexión, de denuncia y de compromiso, porque una sociedad que calla por miedo, pues es una sociedad que deja de cuestionar, y una prensa que no puede hablar es en una democracia que se debilita. Defender la libertad de expresión es pues defender todas las demás formas de libertades, que este día pues nos recuerde que hablar, escribir, disentir o opinar lo contrario o comunicar algo pues no debe ser motivo de persecución ni de miedo, sino de un ejercicio pleno de ciudadanía. Pero así como hay otros derechos que también se vulneran desafortunadamente, pues existe también este de la garantía de los ciudadanos a expresarse de manera libre y que tener las garantías de apoyo y de seguridad. Gracias, que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.